Buenas noches, somos el grupo D de Introducción al Derecho, conformados por Alan Alban, Johnny Gualoto, Noel Evanchón y Cristian González. Nuestro tema a exponer es sobre la Ley Orgánica de Inteligencia y Coordinación del Sistema Nacional. La Ley Orgánica de Inteligencia, LOI, aprobada en Ecuador en junio del 2025, establece el marco jurídico del Sistema Nacional de Inteligencia, CNI, para proporcionar información estratégica al presidente y garantizar la seguridad del Estado. Su relación con el bionaturalismo se centra en la tensión entre la seguridad nacional y la protección de derechos inherentes al ser humano. El origen del derecho desde el bionaturalismo sostiene que el derecho no nace exclusivamente de la voluntad del legislador, sino de principios universales, morales y naturales previos al Estado. Derechos inherentes. El derecho natural considera que la vida, la libertad y la privacidad son intrínsecos a la persona y deben ser respetados por cualquier ley positiva. Validez moral. Una norma jurídica no es válida si se ajusta a estos principios de justicia. Si una ley contradice los derechos fundamentales naturales, desde esta óptica tiene su legitimidad moral. Relación con la Ley Orgánica de Inteligencia. La LOI ha generado un debate jurídico precisamente por colisionar con estos preceptos y naturalistas, que son seguridad versus derechos naturales, control de la Corte Constitucional, fundamento de la norma. En la fundamentación, el CNI se justifica naturalistamente como un medio para preservar el bien común y la vida, valores supremos del derecho natural. Límites éticos, actúa como un freno, la inteligencia estatal no puede ser absoluta, pues debe respetar la dignidad humana y los derechos que el Estado no otorga, sino que simplemente debe reconocer. El caso del Ecuador del 2026 ilustra cómo la justicia constitucional actúa como guardiana de esos principios naturales frente a las leyes de inteligencia que podrían ser sus límites. Gracias. Eh, Hablaremos desde un enfoque del hipositivismo. Una norma es considerada legítima si fue elaborado siguiendo el proceso legal, sin estar sujeto a principios morales o religiosos. La Ley Orgánica de Inteligencia del 2025 es una regulación activa, ya que fue aprobada por la Asamblea Nacional y publicada de acuerdo a la Constitución del Ecuador. Las críticas sociales no eliminan su fuerza obligatoria jurídica. La anulación del artículo por parte de la Corte Constitucional evidencia que el derecho se regula a través de un proceso legal. Por lo tanto, la validez de las normas se mantiene mientras no se declare inconstitucional. Gracias. Yo contraargumentaré la postura de mi compañero desde la comparación o la relación del derecho, moral y religión. Por parte del derecho podemos reconocer una violación clara al derecho constitucional a la inviolabilidad de la correspondencia. En dicha ley se vulneran varios derechos fundamentales que incluye una terrible falta de transparencia. Por parte de la moral, me permito citar a Nietzsche, el cual define a la privacidad como un espacio en donde se desarrolla la individualidad, la autonomía y la creación de valores propios, lo que nos permite construir una perspectiva propia frente a lo que es bueno, malo, frente a la verdad y a la mentira, lo cual no se respeta en la Ley Orgánica de Inteligencia aprobada en el territorio nacional ecuatoriano el mes de junio del 2025. Y finalmente, desde la postura de la religión, nos encontramos que se considera a la privacidad como un derecho fundamental de la dignidad humana, la confidencialidad y el respeto mutuo. Podemos mencionar también que en el Corán se prohíben rotundamente las acciones de espionaje, mientras que en la Biblia se defiende la discreción y el secreto de la confidencia. Gracias. En la Ley Orgánica de Inteligencia y Coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia es necesario analizar la jerarquía normativa, conforme a la pirámide de Kelsen. En la cúspide se encuentra la Constitución del Ecuador, que protege derechos fundamentales como la privacidad y la dignidad humana. Las leyes orgánicas, como esta ley de inteligencia, se ubican por debajo y deben respetar obligatoriamente a la Constitución.
Por ello, la Corte Constitucional suspendió ciertos artículos, al considerar que podían vulnerar derechos constitucionales. Esto demuestra que ninguna norma inferior puede contradecir a la Constitución y que la validez del derecho depende de la jerarquía normativa. Como conclusión, tenemos que el debate sobre la Ley Orgánica de Inteligencia evidencia el conflicto entre seguridad del Estado y protección de los derechos humanos. Si bien la ley fue creada conforme al procedimiento legal, su aplicación debe respetar estrictamente la Constitución, que es el principal fuente de derecho. La suspensión de artículos por parte de la Corte Constitucional demuestra que un Estado constitucional de derechos como el Ecuador, ninguna norma puede vulnerar los derechos fundamentales, aun cuando persiga fines legítimos como la seguridad nacional. Por lo tanto, la validez jurídica de esta ley se mantiene únicamente en la medida en que se adecue a la jerarquía normativa y al control constitucional, garantizando el equilibrio entre legalidad, seguridad y derechos humanos. Gracias.